Bueno, ¿vale? Alex, ¿ya tenéis preparado todo? Ya tenemos preparado todo. ¿Qué va? Somos unos salvajes. Qué bien se trabaja con presión dejándolo para última hora. Siempre. Sea la cocina Eso, o sea todo. si no, no sale igual de bien. Bueno, bienvenido al Proyecto Arrieros. Y gracias por haberos sumado tan rápidamente. Sí, Sin saber, supongo, además, muy bien qué había que detrás de esto y qué locura estábamos montando aquí entre Ricardo y yo. Oye, lo primero que te voy a pedir es que nos cuentes la historia de vuestro restaurante, porque sois 3 hermanos que montáis ahí un negocio y aquí en Asturias lo primero que queremos es que se conozca la gente que venís y de dónde habéis partido y nacido. Entonces, cuéntanos un poco la historia de Versátil. Mira, aquí viene David, que José se incorporará luego más tarde, ¿vale? Hola, David, bienvenido. Muy buenas. ¿Qué pasa, tío? Soy tocayo. ¿Qué tal? Muy bien. Justo le estaba diciendo a tu hermano que para empezar nos contarais la historia de Versátil. Que la habréis contado muchas veces, pero así la gente de Asturias a la que vais a conocer ya tiene un contexto. Vale. Pues nada, Versátil, pues eso. Nace de la unión de 3 hermanos que deciden montar un restaurante en su pueblo natal y bueno, y sin pensarlo mucho, sin ninguna pretensión y con ganas de hacer las cosas lo mejor posible o lo mejor que sabíamos y formándonos posteriormente, pues nada, nos ponemos manos a la obra y creamos Versátil en noviembre del 2017 y hasta el día de hoy aquí en la actualidad estamos dando guerra. No está mal. ¿De dónde proveníais cada uno? ¿Qué habéis hecho en el sector hasta entonces? Pues, bueno, la verdad que cada uno venimos de un palo diferente. Pero bueno, él sí se dedicó a cocina desde siempre, vamos. Él estudió cocina, luego ya se formó en Salamanca y en el norte de España, por allí por el País Vasco. Yo en mi caso trabajaba en hostelería, en un bar de copas, cervecería que tenía aquí, justo donde está Versátil. Y mi otro hermano viene de la banca, estudió empresariales y se dedicó a la banca desde que acabó los estudios. Y luego ya, bueno, nos unimos un poco. El hilo conductor fue él, por ser el cocinero y, bueno, pues porque nos gusta Pero mucho. la propuesta nació de ti, Alex. Fuiste tú el que les dijiste, oye, veniros conmigo y montamos un negocio. No, ¿Cómo nació? Fluyó en una comida, salió la conversación y bueno, y a raíz de ahí, no sé, nos iríamos cada uno dándole cada uno nuestras vueltas a la cabeza y poco a poco la conversación se fue agrandando esa pelota y bueno, hasta que tomamos la decisión. ¿Y de qué os encargáis cada uno en el restaurante? Bueno, tú, Alex, obviamente cocinas. Eso es, yo me encargo de la cocina, David se encarga dentro de Versátil hay 2 espacios, por así decirlo, son 2 restaurantes totalmente independientes, ¿vale? Uno es la parte de la bodega, que es la parte más alternativa y más informal, ¿vale? Que es la que se encarga David. Por otro lado está el salón, que es la parte, por así decirlo, la más gastronómica. En la bodega tenemos una carta con 27 referencias, más o menos, que es una carta bastante amplia, en la cual cada uno se puede componer su menú, por así decirlo. Y en la parte de arriba, que es la parte más gastronómica, que es el salón, tenemos menú degustación. Y tenemos 2 versiones, una larga y otra corta. Y nada, y oye, esa es nuestra oferta gastronómica con 2 espacios y lógicamente pues yo me dedico a la cocina con todo el equipo de cocina. Y bueno, ¿qué tipo de cocina? Cuéntanos, que es la típica pregunta, porque hacéis cocina totalmente extremeña. Nos enfocamos 100% al producto extremeño, ¿vale? Y nuestra cocina, lo que ayer hablando con Ricardo, soy muy tradicional y nada, pues hacemos una cocina un poquito tradicional, si cabe con algún emplata un poquito más modernito, pero el bocado no deja de recordarte a ese guiso, a ese fondo o a esa tradición que es Extremadura sin ¿cómo te diría? Sin perder la esencia de nuestro producto y de nuestra materia prima, que es esencial. Entonces, partimos ya con una base que es muy buena
como igual en Asturias, que también tenéis una materia prima increíble, pues sin romper muchos esos esquemas de esa materia buena, pues ya está, darle una vueltita y ya está. Al final, el producto, respeto hacia el producto y tradición, y ya está. Bueno, aquí tenéis un buen embajador de la cocina extremeña. Ha hecho una fusión extremasturiana. Dentro de esos palabras que usa Ricardo para mezclar una cosa como la otra. ¿Cómo era? Asturmeño. Sí, un poco asturmeño. El gentilicio que te has inventado. Es el gentilicio asturmeño. Bueno, sí. Nosotros lo que hacemos también es respetar, sobre todo las influencias son muy de Extremadura. Casi todos los platos que tenemos, aunque luego al final del plato parezca que no tiene nada que ver, yo en casi todo lo que me suelo inspirar tiene que ver con Extremadura, casi todo. Luego sí que usamos productos de Asturias porque es donde estamos, es donde vivimos y es lo que yo quiero hacer ahora. Entonces, bueno, tenemos aquí un mar al lado del mar Cantábrico que hay unas joyas, ahora estamos en plena temporada de bonito, estamos con la sardina, bueno, ya sabéis. Merluza, pero siempre tiene muchísima base de Extremadura. A mí me encanta mucho mi tierra y tengo la posibilidad de hablar de lo que yo soy desde mi restaurante y eso para mí es muy importante, quizás sea lo más importante. Además está muy bien. Mira, el otro día estaba haciendo un artículo sobre la morcilla en España. Se me ocurrió la locura de intentar hacer un mapa de la morcilla en España. Y casi muero haciendo el artículo, porque claro, tendría que poner una morcilla por cada pueblo de España, por fortuna. Y pensaba que dentro de las comidas autonómicas o como las queramos llamar, joder, la extremeña, como la murciana, por ejemplo, es bastante desconocida fuera de vuestra zona. Yo lo que os iba a pedir, Alex, es que para la gente de Asturias que no conozca la cocina extremeña o que no ha llegado a Farragua todavía, si existe esa gente, cuéntanos qué platos son los tradicionales o qué fondos o qué preparaciones o qué productos para que la gente se haga un poco la idea, ¿no? Que suene muy básico. De lo que vamos a llevar a Gijón, a Farragua. Por ejemplo. Pues mira, vamos a llevar, pues como te digo, producto por un lado, por no tocarlo mucho, porque lo prueben prácticamente la materia prima como la tenemos aquí. Vamos a hacer un carpaccio de presa ibérica, en la cual le vamos a dar unos pequeños matices muy leves, que es un plato que nació aquí en Versátil en 2017, lleva con nosotros desde nuestros orígenes, aunque sí ese plato ha ido evolucionando. Y simplemente queremos llevar el producto, tratarlo mínimamente posible, pues para que disfruten de ambas cosas, de que menos es más y de que la materia prima que tenemos es espectacular. El sentido de demostrar que la materia prima es espectacular es que tengan totalmente la confianza de que la puedan comprar esa presa ibérica, que la hagan como la hagan en sus casas o con sus amigos, va a quedar estupendamente. Va a quedar niquelada. Mira, eso es súper, perdón que te interrumpa, pero eso es súper arrieros, porque nosotros, Ricardo y yo, en realidad vamos elaborando la filosofía de arrieros conforme vais pasando compañeros por aquí y más o menos vamos dándole forma a lo que al principio teníamos, porque claro, la historia de los arrieros es como la de la morcilla, ¿sabes? No puedes sintetizarla en un folio. Y eso está muy bien porque con esa filosofía de os voy a llevar el producto para que apreciéis el producto, le voy a dar una cocina donde veas lo que hacemos, qué tipo de cocina hacemos, pero sobre todo lo que acabas de decir, que si luego te compras esa presa y la haces en casa va a ser buenísima. En realidad, ahora os iré contando cosas que he cogido documentación sobre la arriería en Extremadura, pero en general el arriero llevaba la materia prima de un lugar a otro y como mucho, si se cocinaba esa materia prima, era para que aguantase durante el camino, ¿sabes? Se escabechaba, se metía en sal o se metía en hielo o lo que fuera. Pero esa materia prima tenía que llegar fresca, ¿no? Entonces, este tipo de platos que traéis es tan fenomenal por lo que dices, porque es como un doble aprendizaje para el comensal, ¿no? Aparte de esa presa, ¿qué más vais a traer? Vamos a llevar un ravioli también. El ravioli en este caso es de setas y hongos, lo denominamos, pero bueno, tenemos aquí en Zarza Granadilla un chico que cultiva setas, ¿vale? Entonces lo hacemos con unas setas shiitake que elabora él y con unos boletus de temporada que nos está consiguiendo también, que nos ha traído esta semana. Lo que hacemos es, pues igual, vamos a hacer una dusel, vamos a rellenar ese ravioli y lo vamos a hacer con una salsa de foie de oca, de una granja que se cultiva en la dehesa ibérica en Badajoz, ¿vale?
Le vamos Ajá. a poner una lonchita de jamón y un poquito de trufa, que la trufa no la tenemos aquí. En este caso había que haber llevado, la idea era haber llevado un poquito de criadilla de la tierra. Sí, pero este año Como bien ha sido horroroso. se ha quemado. No ha salido nada. Espera. Para los legos, contad lo que es la criadilla de la tierra y contad por qué este año no ha salido. La criadilla de la tierra es nuestra trufa. Nuestra trufa, la trufa que tenemos aquí en Extremadura, por así decirlo. Es la trufa pobre, pero bueno, este año no ha salido, no hemos tenido esa suerte. O sea que nada, llevamos una trufa que no es de aquí, pero bueno, que queremos que al plato le va a venir bien. Las condiciones climáticas han sido muy malas y luego la criadilla de tierra tiene una historia que Extremadura, bueno, ha tenido muchísimos años de pobreza y después de la guerra, durante la guerra y la posguerra, muchísima gente la utilizaba como si fuese una patata, incluso la hacían de la misma forma. Se freía, se podía hacer en ensalada y tiene un sabor es como comer un boletus crudo, aproximadamente un poco apepinado, como cuando comes la corteza del melón que parece que está como apepinado, pues es como ese sabor, es una cosa finísima. En Extremadura se hace mucho también en revueltos, en calderetas. En Extremadura hay muchísimas calderetas de muchísimas cosas y hay una caldereta especialmente que es con criadillas. Incluso no te creas que hay muchísima gente ahora que en Extremadura conoce criadilla de tierra, ¿eh? Estoy diciendo que hay mucha gente que no tiene controlado y es un producto súper fetiche para nosotros. Pero ¿y por qué no? ¿Porque se ha dejado de consumir y de cultivar? O sea, ¿porque se ha ido abandonando ¿o por qué? Generalmente yo creo que no se comercializa mucho. O sea, al final cada vez somos más comodones, por así decirlo, y bueno, vamos un poco comodones o que tenemos menos tiempo, disponemos de menos tiempo para elaborar esa cesta de la compra que llevamos a casa. Pero en nuestro caso los restaurantes, hablando de las dos versiones, particular y profesional, no es que tengamos una oferta realmente amplia de que venga tu proveedor y te la ofrezca. La verdad, tienes que andar rebuscando y mirando. Yo, como bien sabéis que estuve formándome fuera, la primera vez que vi la criadilla fue en el pueblo de Ricardo, en la ciudad de Ricardo fue en Plasencia, ¿vale? Y fue en el mercado. O sea, al final la gente más tradicional es la que lleva los productos más auténticos y más singulares. Entonces, paseando un poco por el mercado de Plasencia, me acuerdo que había, pues, ahí se suelen poner todavía los típicos puestos del señor que viene del pueblo. Sí. Y las tenía allí, dar la vuelta en una caja de estas de la fruta antigua de las patatas, dar la vuelta allí y las tenía allí como criadillas, como... Al final, eso también es muy arrieros. Quiero decir, antiguamente el mercado en Plasencia era totalmente eso, era la gente que venía de los pueblos de alrededores en caballos, con carros y traía al mercado lo mejor que tenían. En Plasencia tú hoy todavía puedes encontrar algún paisano mayor que te lleva cardillos de vez en cuando. El cardillo también es una cosa que prácticamente no se conoce. Yo recuerdo haberlos cogido para mi madre. Yo, donde viven ellos... Espera, Ricardo. ¿Qué son los cardillos? Te lo voy a explicar. Donde viven ellos, entre Plasencia y donde viven ellos, es una zona que a mí me gusta mucho ir a caminar entre Alcornoques y Encina y hay muchísimos espárragos, trigueros silvestres, muchísimos. A mí me encanta cogerlos. Y luego cardillos. El cardillo es como un cardo que nace en el suelo, extendido. Entonces tú con un cuchillo lo cortas desde abajo o con una piqueta y luego para limpiarlo pones los dedos al final de la penca, tiras y se le quitan las hojas que pinchan y se queda justo dentro del corazón como que es lo que se come. Entonces sería como una penca, como una borraja, con un poquito más o sea, es como un cardo. Como un cardo. Ahora mismo estoy en Zaragoza, como veis, pasando un calor de cuidado, y es un cardo, entiendo, pero lo que debe ser es más estrecho, más pequeño que la planta del cardo de aquí, ¿no? Eso es un cardito un poquito más fino, A mí ese tipo de verduras me encantan, o sea, me encantan todas esas verduras de pobre de toda la vida, la berza, el cardo, la celga, el cardillo supongo que sería también, todas esas verduras que resistían los inviernos, que llevaban bastante elaboración, porque la borraja también la tienes que pelar y demás, el cardo aquí tienes que cocer varias veces para quitarle el amargor, como a la berza, hasta usarlo.
pero que se habían despreciado siempre en la cocina por ser comida de pobres y que ahora joder, tiene un mogollón de posibilidades. El cardo aquí en Aragón lo ves en restaurantes de barrio, pero lo ves en restaurantes estrellados también, porque se ha recuperado muchísimo. Sí, pero creo que todavía el cardillo es un poco diferente, porque tú el cardo rojo de Navarra o el cardo grande, sí que es un poco más, como que más fino, más de alta cocina, pero el cardillo y este tipo de cosas no tanto. Es más vasto, ¿te refieres? No que sea más vasto, sino que tiene menos conocimiento. El cardo, tú puedes Bueno, preguntar a cualquier no, sitio claro, de España entonces, sobre el cardo y el cardo lo conoce. Pregunta qué es el cardillo o la criadilla de tierra. sí, sí. No lo Bueno, conoce. yo es que has dicho criadillas y he pensado en las criadillas que comía de pequeño, que eran los genitales del vacuno, vaya, que se Sí, han perdido, que es otra cosa que se ha perdido. sí, pero retomando, la verdad es verdad que ya no hay tantas personas igual que se dediquen o tantos profesionales que se dediquen a comercializar ese tipo de productos, la verdad. Por lo menos a mí al restaurante no ha venido nadie a ofrecérmelo, estamos en Extremadura. Sí la hemos consumido, creo que este año no, el anterior, y bajo petición, o sea, decirle al proveedor dándole la lata, búscamela, 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 y al final, oye, pues al que le compramos las setas, los hongos y demás, y al final tienen más conocimiento de proveedores y no las consiguieron. Pero por desgracia, la verdad es que no es, o sea, que se puede utilizar, como bien dice Ricardo, como utilizamos la trufa, un rallador y en mesa, rallarla directamente ahí, también es un punto atractivo tanto para la sala y que se conozca nuestro producto. Sí. El otro día me las han ofrecido, a mí el otro día no, hace 2 meses, un proveedor del País Vasco, Fíjate. pero de precio súper subido de precio a precio de más caro que el precio de Boletus. Claro. Y quien es de allí, porque yo le digo, le pregunté a la chica, ¿pero tú sabes lo que es esto? Y me dijo el nombre científico. Le digo, sí, estos son criadillas de tierra de toda la vida. Digo, este precio es que es 7 veces de lo como las puedo comprar yo en Extremadura. Que No, en pero este si te dice el nombre científico, te las puede cobrar más caras. no, efectivamente. Pero quizás sí que en esto hay algo que a lo mejor pasa en Extremadura e incluso pasa en otros sitios. Hay veces que quizás no prestamos tanta atención a lo que es nuestro o pensamos que hay cosas que son de fuera que pueden ser mejor y hay gente, como os decía, que no conoce o que se exportan fuera de Extremadura en este caso y que tienen más importancia fuera de Extremadura. Estoy totalmente convencido. El foie del que ellos hablaban que tienen es un foie de la hostia. Y es un sitio súper top. Quiero decir, podrá ser probablemente de los mejores del mundo. Oh, es que a mí esto me encanta, ¿verdad? Para esto montamos arrieros. O sea, montamos arrieros precisamente ya no solo para traer la cocina que estáis haciendo en otros sitios, sino para conocer los productos, porque partíamos de que el sector primario está pasando una crisis brutal desde hace décadas, pero ahora con el tipo de producción intensiva, tanto en agricultura como en ganadería, como en pesca, lo que decís vosotros es que cuesta encontrar proveedores de productos tradicionales en Extremadura, en Asturias y en todos lados. Y los que queréis hacer cocina pegada al lugar, yo creo que, supongo que es que dedicáis mucho tiempo precisamente a buscar quién hace. Entonces, que ahora podáis traer la criadilla o un foie y que la gente que pase por los menús arrieros se vaya sabiendo que en Extremadura hay productos que incluso algunos extremeños y extremeñas conocen, eso es fantástico, joder. Sí. Esa es la idea que nos habéis transmitido y la que nosotros queremos plasmar también. Queremos sumarnos y... Aparte que yo me estoy muriendo de hambre ya solo con... Sí, decía que me estaba muriendo de hambre ya solo con escucharos. ¿Y tenéis algún plato más cerrado ya para el menú? O sea, tenemos todos, o sea que nos puedes contar lo que queda. Sí, tenemos el carpaccio de presa, el ravioli, luego vamos a llevar un solomillo de cerdo y vamos a acabar con una torrija que también empezó con nosotros desde los orígenes y sigue en el menú de degustación. Es el único plato actualmente que no ha cambiado el menú de degustación, que es la torrija caramelizada a la antigua. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es la torrija caramelizada? Porque claro, la torrija también es para hacer un mapa. Sí, también, sí, es verdad. Sí, igual que el arroz con leche, igual que muchos productos que tenemos en Extremadura, en el norte se cocinan de una forma, en el sur de otra y en el centro de otra. La nuestra, elaboramos un pan de brioche, el cual dejamos remojando varios días con leche, nata, azúcar y yema. Y nada, la dejamos remojando y luego caramelizada a la antigua lo que hacemos es que la cogemos una mantequilla clarificada,
mantequilla clarificada. Por eso es caramelizada a la antigua. Antes no había otros elementos tan fáciles como los que tenemos ahora. Entonces la gente también se las apañaba para hacer cosas ricas y diferentes. La marcamos en la plancha, la sellamos, carameliza un poco ese azúcar y esa grasa. Y luego, nada, le damos un baño con una cremita de almendras que hacemos y ya sí caramelizamos con soplete o con pala. Y bueno, nada, es un postre para acabar con algo dulce y ya está. Y el solomillo de cerdo lo hacemos un poquito diferente, lo albardamos un poquito con una... Hola, buenas. Hola, Hola, José. el que nos faltaba, el tercer hermano. Vamos a por ello. La tercera pata del banco. Y nada, lo que hacemos es que albardamos un poco ese solomillo de cerdo, lo vamos a cocinar en un camado que tiene ahí, que le eché yo el ojo ahí Ricardo, y nada, le vamos a dar ese toque de humo que nos gusta a nosotros cuando salimos al campo con los amigos a cocinar, y nada, al final que quede jugosito, que quede rico en su punto. También que tenemos, por ahí por el norte estáis más acostumbrados a comer la carne un poquito menos hecha. Por aquí, bueno, nos gusta comer el cerdo un poquito más hecho, pero bueno, lo vamos a sacar ahí en su punto para probar todos esos matices del cerdo ibérico, ¿no? Y ese va a ser nuestro menú. No, está muy bien. Ricardo, tienes que completar rápido. Bueno, vete, marcha. Es lo que hace, lo que tienes que conectarse trabajando. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Has vuelto. Completa Nada, el menú. Mi menú, yo lo que voy a hacer es dos platos muy clásicos de Extremadura y luego platos inspirados un poco, pero con género de Asturias. Hago un gazpacho de poleo, que es un clasicazo de Extremadura. Yo he ido a pescar con mi padre muchas veces al río truchas y cuando pescábamos en las orillas del río había poleo y ese poleo se metía en la costera y se ponían las truchas para que no oliesen. Cuando hacías las truchas, las freías, tenían un ligero matiz a poleo. Eso era la hostia. Estábamos infusionando ya ahí, era un visionario. La voy a hacer con trucha. Luego el segundo es un escabeche de cítricos, de una receta que aprendí también de un profesor en Extremadura, con ventresca de bonito. Una caldereta, que es un plato también típico de Extremadura, pero también de Asturias, que vamos a hacer con llámparas, que son lapas, cabezas de merluza, congrio, y luego al final lo emulsionaremos con un poco de paté de rape y va con una merluza simplemente. Y de postre cereza, pero no sé cómo lo voy a hacer todavía. Eso es, ahí estamos, improvisando. Sí, señora, 3 días del menú y no tiene el postre. Qué puto campeón. Hay veces que me obligo, digo, me apetece poner esto, lo pongo y digo, ahora ya me tengo que buscar la vida porque no puedo. Estoy jodido. Entonces, sale sí o sí. No hay otra forma. A mí me pasa a veces que vendo un artículo porque tengo un titular, pero no sé cómo lo voy a escribir después, tío. Y cuando me lo compran digo, hostia, qué putada, tengo que hacerlo, tío. Bien. Oye, fíjate, has mencionado los escabeches. Ya os dije que me he estado intentando documentar de la arriería en Extremadura y de todos los sitios donde me he intentado documentar, donde más loco me he vuelto, porque es que yo creo que hubo siglos en los que no había un solo extremeño que no fuera arriero, tío. Tenéis tradición de arrieros casi también por comarcas. Y os decía lo de los escabeches porque lo que estoy viendo es que el escabeche era una de las preparaciones básicas de los arrieros por toda la Villa de la Plata, pero iban cambiando de preparación conforme bajabas. O sea, el escabeche era más suave cuando salía en el norte y conforme vas hacia el sur va agregando más elementos, ¿sabes? Va agregando pimentón, va agregando hierbas más fuertes, ¿sabes? Como aromas hasta llegar abajo. Yo creo que eso también tiene que ver con la historia. Por ejemplo, quiero decir, al final hasta el norte de España hay muchos pueblos que no han llegado, entonces no tendrán tantas influencias como podemos tener nosotros en Extremadura, que allí todo el que pasaba clavaba la espada y decía, esto es mío. Tal cual. Entonces tienes influencia árabe, influencia judía, tienes un montón de influencias, entonces es normal que vayas agregando más ingredientes. Sí, de hecho, fíjate, os lo comentaba el otro día, lo que he visto es que había como 2 canales, claro, Extremadura hacía de conexión entre Castilla, dentro de la Vía de la Plata, entre Castilla y Andalucía, ¿no? Y había una arriería que entraba en Extremadura
desde Castilla, sobre todo desde Ávila, que se llamaban los arrieros y carreteros de Gredos, que eran un lobby en sí mismo, estaban protegidos desde los reyes católicos, ¿no? Y ahí entraba en Extremadura sal, trigo, tengo aquí madera y carbón. Y Extremadura estaba lleno de alfolíes, que los llamaban entonces, que son depósitos, ¿no? Pero luego había otra arriería desde abajo, desde Badajoz hasta Andalucía, que era otro lobby que controlaba toda la producción de cereales. Y he ido cogiendo cosas como la crisis del trigo en la zona de Llerena, de Azúaga, Llerena, Valverde de Llerena y Guadalcanal, donde después de una serie de cosechas malas en Castilla, se dio la orden de llevar todos los pósitos, vaciar todos los pósitos de trigo de Extremadura para llevarlos a Andalucía, ¿no? Que se habían quedado sin cosechas, sobre todo Córdoba y Sevilla. Y la fuerza, el poder de los arrieros era tan importante en esa zona que se saltaron la orden, que como llevaban décadas comerciando con Andalucía, siguieron suministrando a Andalucía de trigo y demás. Y me ha llamado la atención porque es una decisión que tomaron, en teoría, en contra de los propios extremistas, ¿sabes? O sea, vaciaban los hilos para dar a los andaluces. Y con todo esto lo que quiero llegar es que la arriería dentro de vuestra zona llegó a ser el principal centro de poder superior, sobre todo en los siglos XVI y XVII, a los gobernadores civiles. Yo no sé si todo esto vosotros lo habéis estudiado, o sea, si esto os lo enseñan cuando vas a la escuela en Extremadura, porque a mí me parece flipante. O hay un desconocimiento dentro de la cultura actual extremeña de la importancia que tuvieron los arrieros. No sé, Ricardo, ¿tú sabías algo de la arriería en Extremadura? No. La visión que yo tengo y que quizás muchos extremeños tenemos es que en Extremadura hay y ha habido muchísima gente de poder, pero que casi nunca era el pueblo el que dirigía este tipo de cosas. Siempre ha sido gente de fuera que tenía o muchísimas fincas o que tenía mucha importancia. Sí que es verdad que Extremadura tiene mucha importancia durante la historia en muchas cosas, pero esto en especial, yo por ejemplo no tenía el conocimiento. Pues mira, en toda la parte norte sí que era así, por lo que te digo, porque la arriería que llegaba de Castilla era la que mandaba, era la que introducía y usaba los depósitos que había en Extremadura, pero toda en la parte sur, en toda la parte de Badajoz, todo lo contrario. De hecho, hay zonas como en Salvatierra de los Barros, que tengo apuntado, donde la población trabajaba la mitad del año en la agricultura y la otra mitad como arrieros. Y tenían hasta unos distintivos especiales. No usaban mulos, usaban burros y los enjaezaban con bastante elegancia e incluso llegaron a ser arrieros que traspasaron las fronteras españolas hasta Europa y hasta las Américas. Hicieron hasta las Américas. Y la arriería era tan importante que cuando el arriero no era de Extremadura se le llamaba arriero forastero. Todo el pimentón de la Vera lo comerciaban, eso sí, como bien dices, donde había dinero, el pimentón de la Vera se lo comerciaban con arrieros forasteros, que llamaba este. Entonces, a mí me parece muy interesante porque que una comunidad, o lo que hoy en día es una comunidad autónoma entera, durante muchos siglos dedicara tanto tiempo y viviera tanto del comercio ambulante o transhumante, sin que haya quedado un registro histórico en los libros de historia, que no estudiemos eso en los libros de historia, da bastante pena, ¿sabes? Sí. Entre otras cosas, porque fíjate, tú estás hablando que la imagen que tenéis es que de Extremadura, diciéndolo en plata, siempre se ha aprovechado el rico de fuera, tanto de la mano de obra como de las materias primas o lo que había, y sin embargo ha habido un orgullo de pueblo comerciante, del que no queda apenas sedimento, queda muy poco sedimento en lo que se estudia actualmente. Y con esto ya se daba así mi meeting que tenía sobre la arriería. No, luego tengo apuntada otra cosa. A ver, tengo pendiente una charla con Pago de los Balancines, que va a poner los vinos, además, en el menú, ¿no? Ricardo. Pone todo el maridaje. Es más, vale. va a subir Pedro, sube el dueño de la bodega a comer. Cuenta aquí la historia. ¿Qué es Pago de los Balancines?
Habla Bueno, cuéntanos de la bodega, para ponernos en contexto. yo creo que ellos tienen mucho más conocimiento, mucho más conocimiento sobre esto. Yo en la bodega he estado y conozco un poco la historia, pero a lo mejor ellos te pueden Sí, orientar. de ellos me lo contarán en otra charla, pero para que en esta quede, para que la gente que lo escuche, cuéntanos cómo conociste tu Pago de los Balancines y qué vinos Pues quieres mira, ahí de una ellos. cosa, Pago de los Balancines, igual que algún otro perfil. Ahí está sentado David. David vino hace mucho tiempo a Farragua. Llevábamos nosotros, no sé si 6, 8 meses abierto aproximadamente. Y hace tiempo le dije, ¡guau, tío! A ver si un día hacemos un evento juntos y tal y cual. Y me dijo, bueno, ya pasarán en el tiempo, a lo mejor nos juntamos un día. Y le pregunté, oye, ¿qué vinos o qué referencias de vinos así extremeños tenéis vosotros que os gusten y que os molen? Y una de las bodegas que me dijo fue Pago de los Balancines. Entonces yo llamé a Miguel, me dieron un teléfono. Es más, recuerdo que cuando le llamé estaba de compras con su mujer. Y me dijo, sí, luego te llamo y tal. Y a raíz de ahí nos pusimos en contacto. Luego, el Pago de los Balancines tiene una historia muy... Bueno, es una bodega biodinámica que aprovecha totalmente el espacio, las temperaturas. Es una cosa loquísima, está chulísima. Y luego, además, tienen una historia que el dueño le gusta mucho, está recuperando una raza de perros de mastines y es la hostia. Es un proyecto guapísimo. Es más, las botellas de la gama más top de Pago de los Balancines son fotos de sus perros, de esos mastines, que seguramente, si lo mezclamos, también tuviese que ver con la riería, porque en esas épocas también se movían muchos rebaños y seguramente esos rebaños estaban guiados por animales como podían ser los mastines, seguramente. No te oímos, David. Que había desociado el micrófono para Ahí. dejarte hablar tranquilamente, sin ruido. Que cuando vinieron los amigos de Cocinandos, los compañeros de Cocinandos, y estuvimos hablando de los maragatos, lo hablamos porque toda la transhumancia de corderos que llevaban los arrieros, cordero y oveja, subía desde Extremadura hasta León, y en León, en la zona de la maragatería, lo cogían los arrieros maragatos y la pastoreaban hasta Asturias. Uh-huh. Y además se hizo así tradicionalmente, incluso cuando ya se introdujo el ferrocarril, se subían en ferrocarril desde Extremadura hasta los rebaños hasta la maragatería y desde allí se seguían pastoreando. Entonces, vamos, habría mastines como habría otros. Y además, por lo que vamos a hablar con él, son una raza de mastines bastante especial. Son como tigres. Son guapísimos. Yo hace poco estuve aquí en Zaragoza, en una granja de ternascos, y es el único pastor que sigue quedando que cría mastines y que los cría a la antigua usanza. Cuando nacen, los cachorros se meten en las mismas jaulas, en las mismos recintos donde están los corderos recién paridos, para que se aclimaten desde niños, por decirlo de alguna forma, y después se traten como iguales. Es una cosa muy bonita. Te he cortado, estabas con Pago de los Balancines. No, eso era lo que tenía que decir. Luego los vinos son una cosa loca. Otra cosa que pasa, por ejemplo, con Extremadura, aquí en el norte me pasa mucho que hay muchísimas bodegas de Extremadura que son unas bodegas y unos vinos con unos perfiles escandalosos, que son brutales, y no encuentras tampoco unos distribuidores, o te cuesta la de Dios, tienes que andar pidiendo a bodega y tienes que... Y son unos vinos súper top, ¿eh? Quiero decir, que tienen un perfil impresionante. Por ejemplo, hay una bodega que se llama Don Blasco. Yo creo que tú lo has probado, David. Tienen un vino que se llama Fíbulo, Sí, una Petit Verdot, sí. hacen 800 botellas. Es una puta. Sí. Una bodega pequeñita, de hecho, no se dedican a ello 100%, tienen sus trabajos, son sanitarios, Sí, son... Pero bueno, sí, ya son gente mayor, ya son gente... Cardiólogo es. Cardiólogo. Sí, estuvieron aquí. Tres vinos, el Petit Verdot y luego el Coupage, ¿no? De los dos, creo que tienen... El Petit Verdot, la peculiaridad que tiene, que lo conocimos en el Salón de Gourmet, es que se conserva en tinaja de barro, que eso es también muy arriero. Sí, es muy arriero también, exactamente. Muy arriero. Sí. En esas tinajas de barro anteriormente se ponían en salmuera pescados, muchos productos para que se conservasen.
Sí, la verdad que yo creo que la bodega ideal para esto, Pago de Balancines, o sea, dentro de todas las buenas que hay en Extremadura, pero sí que es verdad que ya no solo hacen vino, que tienen un proyecto muy chulo con sentido todo, con un sentido. La verdad, no solo hacen vino, sino que el Pedro, el dueño, que es arquitecto de profesión y es de Madrid, no tiene nada que ver con Extremadura. Bueno, le encanta este mundo del vino, luego ya estudió enología después, pero creo que es su proyecto. O sea, quiero decir, creo que van a dar mucho que hablar en el futuro. Y están haciendo cosas ya todo con sentido. David, el fenómeno, lo que dice Ricardo de que cuesta encontrar distribuidores fuera de Extremadura, es porque las bodegas son pequeñas, porque no consigue entrar en los canales de distribución o por qué razón. Pues la verdad que no lo sé, va a depender mucho también del tamaño de la bodega, porque por ejemplo uno habla de Silencio o algo así, pues seguramente no te cueste encontrarlo. Pero estas bodegas pequeñitas, como ya te digo, que son sanitarios, que en su tiempo libre, fines de semana, hacen vino, botellas limitadas, pues a lo mejor ahí sí que tendrá un poco más de problema. En cuanto, por ejemplo, a Pago de Balancines, bueno, de hecho, nosotros hay veces que nos quedamos sin vino. O sea, quiero decir que nos dicen, mira, por ejemplo, el Balancines blanco es un vino fermentado en barrica, es un chardonnay con un poquito de viura, fermentado en barrica, pero tiene un toque afrutado. Pues la verdad que, bueno, que los vinos blancos fermentados en barrica cada vez están más de moda y gustan mucho, entonces se agotan. Entonces ellos también son conscientes de que si venden muchísimo, antes nos vamos a quedar sin vino. Quiero decir, si ellos la expansión la tienen muy limitada, porque saben que hacen X botellas, entonces si venden mucho a toda España, incluso al extranjero, pues antes nos van a decir a los extremeños, se acabó. Hasta el año que viene se acabó. Entonces, son conscientes de eso. Están limitados, van creciendo poco a poco. Como decía Ricardo, es una bodega ecológica y no riegan nada. Quiero decir, si el año pasado que llovió poquísimo, los vinos seguramente hayan sido de mejor calidad, pero las botellas han disminuido a lo mejor un 50% la producción. Entonces ellos son conscientes de que, claro, de que no sirve de nada ponerse a vender al exterior. Otra cosa es que con Ricardo, por ejemplo, que es extremeño y él ya tiene su contacto con Miguel y tal, pues a lo mejor, pero que no tiene sentido decir, venga, pues un distribuidor, venga, para todo el norte de España. Si a lo mejor a los 2 meses le van a decir, se acabó el vino. Entonces yo creo que bueno, pero también hay una actitud ahí, ¿no? O sea, porque lo que estás hablando es que también cuidan al cliente local, o sea, al cliente extremeño. O sea, que priorizan que te puedan vender a ti el vino también. Bueno, yo creo que cuidan al cliente, si es extremeño o es, como en este caso, de Asturias, como es Ricardo. Lo que no querrán hacer seguramente sea clientes nuevos y dejar de atender a los clientes que son los que han confiado en ellos desde el principio. Imagino que a medida que vayan creciendo, irán cogiendo esas tablas o a lo mejor lo que hacen otras bodegas es cuando se acaban sin vino, pues suben precio. O sea, como Pago de Barrabejas, como otras muchas bodegas que a lo mejor saben que se les agota a mitad de temporada, pues al año siguiente sube la botella a 5 euros o 10. Y si siguen agotándose, pues al año siguiente siguen subiendo. En este caso, bueno, pues ellos mantienen ahí un poco porque son conscientes que el vino extremeño no, a lo mejor, no sé, les da un poco de miedo a lo mejor de momento subir tanto, no sé el motivo. Pero yo creo que viene siendo un poco eso, que la expansión la tienen limitada porque la producción la tienen limitada. Pero, ¿y allí el cliente aprecia el vino extremeño? Porque, por ejemplo, aquí en Asturias, durante mucho tiempo, el vino que se elaboraba en Asturias, en Cangas, estuvo muy desprestigiado dentro de Asturias. Sí, claro. Y la propia denominación ha tenido que ganarse otra vez la reputación, ¿no? Allí sí. No sé si ha pasado eso. Aquí la verdad que el cliente extremeño sí que consume vino extremeño, ¿eh? O sea, partimos de la base de que la tradición era esa, la que tú decías, el cliente extremeño. El vino extremeño era un poquito más difícil de beber, pero estamos afinando esas bodegas, se están consiguiendo vinos que no tienen nada que envidiar a un Ribera del Duero, un Rioja. Pago de los Balancines es el ejemplo de ello. Hace un vinazo, desde el vino base hasta vinos ya de alta gama, con sus parcelas históricas, como puede ser un Barba de Gata o un Viña de Buenavista, que son vinazos. Igual también el perfil del cliente Joe, por ejemplo,
Quizás tú ya también estás dispuesto a beber perfiles de vinos más desconocidos, que antes tenían la sensación de que si no era un perfil de vino otro, como que no se valoraba. Hoy en día hay gente que en Rioja o en Extremadura, en una finca aquí al lado y en otra a 1000 metros, solamente con el conocimiento eres capaz de hacer 2 vinos con 2 perfiles totalmente diferentes en acidez, en textura, en aroma. Y yo creo que eso también se valora y eso va a ir en beneficio de las pequeñas bodegas y de las comunidades que parece que son más desconocidas. Porque al igual que vosotros estéis en vuestra tierra plantando la bandera, hay mucha gente que se van a estudiar fuera y vuelven a su tierra del mundo del vino y dice, pues aquí la uva que tengo es esta y no tiene unas condiciones para vender 200.000 botellas, pero tiene unas condiciones para vender 3.000 de muy buena calidad y a mí lo que me apetece hacer es esto. Y yo creo que en ese perfil también hay mucho, el abanico se ha abierto mucho. Claro, seguro. Eso, ¿eh? Seguro, porque en Rioja seguramente todo el vino de Rioja no sea la uva de Rioja, está claro. Uh-huh. Entonces, no sé, esta bodega concretamente pues se apuesta por la calidad antes que por la cantidad. Uh-huh. Podría crecer más rápido, pero creo que está haciendo las cosas lentamente, pero creo que van por el buen camino. Sí. Entonces, nada, pues eso, hay veces que nos quedamos sin vino o te dicen, bueno, José es el encargado del vino, pero que a lo mejor dice, bueno, pues ya no tenemos vino el uno blanco o el Balancine no tenemos hasta tanto. Y nos quedamos sin él. O sea, lo tenemos en carta, a la gente ya le hemos hecho a probar y ya cuando se acostumbran al vino, pues ya le tenemos que decir que no tenemos, vamos. Pero que eso es buena señal, que al final eso es síntoma de que, yo te iba a decir, el vino está bueno, de que el vino se agota y de que el vino tiene una producción limitada, que no es como la Coca-Cola, que le damos a la máquina, le damos al botón y hacemos... Claro, ahí es donde se empieza a valorar, claro. Totalmente. Esto ya lo hemos hablado Ricardo y yo más de una vez, pero a mí me encanta ir a un restaurante y pedir algo que se haya acabado. O sea, si se ha acabado es que es fresco, ¿sabes? Si se ha acabado es que es fresco, es que poco, es que no está envasado al vacío porcionado de quinta gama. Es que es eso, porque al final la cocina solo trabaja con productos vivos, más o menos vivos, que aguantan más o menos tiempo, pero que si son escasos, además tienen más valor, ¿no? Digo yo, vamos. Uh-huh. Oye, ¿cómo es trabajar 3 hermanos, tío? ¿Tenéis muchas broncas entre vosotros? Las menos posible, la verdad. Bueno, intentamos que el mayor no sea mediano. Es que sí, tenéis mucha bronca, las menos posibles es sí. Si no hubiese sido... No, lo bueno que tenemos es que cada uno, digamos, tiene su parcela. Entonces, bueno, pues tampoco nos metemos mucho en la parcela del uno o la del otro y, bueno, pues... Sí, bueno, eso. Y luego cuando la linde la pasa a uno, pues intentamos que la colleja pues sea más chica que la vez anterior. Nada, Pero eso ya es. está, sin problema ninguno. Eso, No, lo digo porque... Lo vemos como una ventaja, no como un problema. Lo digo porque, cada uno tenemos nuestra responsabilidad y hoy intentamos eso, defenderla y oye, si hay algún error, pues naturalmente se habla y se corrige, se hay que corregir y ya está. ¿Y habéis cambiado mucho el modelo del restaurante desde que empezasteis o es el mismo del que empezasteis porque ha salido bien? Un poquito, se ha cambiado. Detallitos. Bueno, va cambiando constantemente, pero eso es normal, como cualquier... O sea, quiere decir, los tiempos van cambiando y tú también vas cambiando con ellos. Hay que adaptarse. Adaptarse y... Pero vamos, lo normal. Adaptarse y salir y venir a Gijón y comer criadillas. Eso es. Nos apetece mucho subir ya. Bueno, supongo que ya sabéis que la cocina de Ricardo no es precisamente el Ritz. O sea, que vais a estar un poco apretados. Bueno, la han visto, ¿eh? Alex la ha visto y estuvo dentro porque cuando vino un día a comer, estuvo dentro hablando conmigo y con Jesús un rato y la vio. Ahora es más grande, ahora les va a parecer. Cuando él vino era todavía más pequeña, era cuando tenía la parte... Era cuando estabas en la madriguera. ¡Madre mía! Sabemos dónde vamos. Pero... Oye, nada, también quiero agradecerles mucho porque sé lo que supone tenerte que mover y la verdad es que es un orgullo. Ellos han cumplido un sueño que yo en mi cabeza hubiese tenido siempre antes de salir de Extremadura, que hubiese sido conseguir lo que ellos están consiguiendo y la verdad es que es un orgullo. Muchas veces parece que dices, sí, claro, si yo estuviera allí a lo mejor también lo juego. Hay que estar allí y hay que estar allí y ver lo duro que es también y que llegar hasta donde ellos llegan es muy difícil.
Y así Bueno. que la verdad es que es un orgullo también. Muchas veces eso... Nosotros te estamos esperando. No, pero muchas veces, no sé si a vosotros os pasa, tienes sueños y a lo mejor cuando otros los hacen es como decir, sí, bueno, lo han hecho, pero yo si hubiese... Y luego dices, es una mierda, ¿sabes? Hay sus huevos, hay que tener 2 cojones para Sí. llegar allí y decir, yo voy a hacer esto con esta idea y que funcione y que estén prácticamente llenos siempre. La verdad que es un meritazo. Es un meritazo. Sí, sí. Además, entre cocineros es muy típico lo que acabas de decir de, sí, lo han montado y les ha ido bien, pero si lo hiciera yo lo haría de otra forma o me saldría mucho mejor. Es verdad que sois un oficio muy ingrato luego a la hora de reconoceros unos a otros los méritos. ¿sabes? Total, yo estoy quitándome de eso lo máximo posible. Quiero decir, porque es una estupidez. Al final, uno no puede vivir la vida de nadie, ni tú puedes ser otra persona. Tú tienes tus medios y tú con tus medios tienes que hacer lo que te haga a ti feliz o el máximo donde tú quieras llegar. Tú tienes tus sueños, pues dentro de tus medios intenta conseguirlo, ¿sabes? No te líes por el camino porque al final es un error. Es un error. Sí, sí. Mira, si es que Arriero sirve de autoayuda, tío. Vamos a acabar la charla así con una reflexión para que la gente sea más feliz y encuentre sus propios sueños y no tenga envidias con los demás ni nada de eso. Bueno, queridos hermanos y Ricardo, muchísimas gracias. Ha sido una charla muy guay. A vosotros. El domingo Oye, volvemos ¿a qué hora salís el domingo? ¿A las 6 o así? No tenemos hora Más o menos. estipulada, pero sí, consideramos que 6 más las 7 que las 6. yo creo. Máximo a las 7 intentaremos. Va a depender del cliente también. Vale, sí, claro, como siempre. De la típica mesita esta que nos lo llevamos para arriba. La que remolonea con el chupito. Chicos, con el- sentaros aquí un rato a contárnoslo. Claro, Sí. nos lo llevamos para arriba. Sí. No, pero Desde ya la con que muchas llegáis. ganas de ir. Mira, esto está guay porque me das pie para decir que a la que llegáis vais directamente al hotel, que no le hemos agradecido que colabora con nosotros el Hotel Santa Rosa de Gijón y que nos ha hecho una mano en todo este proyecto para que no nos arruinemos, básicamente. O sea que, dicho queda aquí. Bueno, encantado y nos vemos. Vale, Muy bien, nada, muchas muchísimas gracias. Venga, gracias. Buen y servicio. disfrutad del día. adiós, Hasta luego. nos vemos. Chao. Nos vemos. Hasta Venga, luego. chao. Hasta luego.